Romanos capítulo 13, versículo 1 al 6, vamos a leer la palabra de Dios, que dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Tiene su rostro y vamos a orar a nuestro Dios. Padre amado, gracias te doy por tener el privilegio nuevamente de estar junto a mis hermanos y poder compartir tu palabra, Dios mío. Este es un día especial para nosotros como nación y queremos también recordar qué nos dice tu palabra sobre la responsabilidad que tenemos nosotros y también que tienen las autoridades, Padre. Por eso te ruego que guíes este sermón, que sea tu Espíritu Santo hablándonos, dándonos claridad acerca de cuáles son nuestros derechos y también nuestras responsabilidades, Padre. Y que podamos hacer todo, Padre mío, para la gloria de tu nombre. Usa mi vida, Señor, a pesar de que soy una persona falta, una persona pecadora, que tú has salvado, que tú has limpiado. Yo te ruego que tú uses mi vida, Dios mío. Y también que a pesar de mis falencias, a pesar de mi ignorancia en muchas cosas, seas tú utilizando mi vida, Padre, para la alabanza y la gloria de tu nombre, Señor, por medio de la predicación y exposición de tu palabra. Dios mío, que podamos salir de aquí fortalecidos y con un nuevo entendimiento sobre aquello que tú quieres para nosotros también. Te agradecemos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como les contaba, en estas elecciones tenemos algo bastante particular, y es que además de tener la oportunidad de elegir por un presidente, tenemos también la responsabilidad o la oportunidad de elegir también a quiénes serán los representantes regionales de la Cámara de Diputados. Eso igual es sumamente importante. Y también los consejeros regionales están ahí entre medio en la palestra dentro de todo el tremendo papel que están entregando el día de hoy para elegir por la opción que más represente a las personas. Ahora bien, una de las cosas que más llama la atención en esta elección en particular, que es que al parecer es la elección democrática en que más postulantes a la presidencia se han presentado. Tenemos 8 candidatos. Y lo curioso de estos 8 candidatos es que en rigor 6 de ellos representan a todo lo que es la centroizquierda, ¿cierto? Y los otros 2 un poco a lo que es la derecha más conservadora en un caso y en otro caso lo que es una derecha un poco más liberal. Ahora bien, eso nos muestra una falta también de conformismo dentro de las mismas falanges políticas sobre lo que antes era, por así decirlo, una tendencia única básicamente de ser derechista o izquierdista, ¿cierto? El día de hoy ya eso está más sesgado. Podemos ver que 6 candidatos representan al lado de la izquierda. Entonces, esa misma falange está sumamente dividida y lo mismo nos muestra por el lado de la derecha. Ahora bien, por eso es que en todo este abanico de posibilidades, y no tan solo de eso, sino que yo insisto, e incluso, honestamente, creo que más allá de la importancia del presidente de la nación que se elija, bueno, necesariamente el día de hoy es bastante difícil, pero por lo menos en diciembre, más importante que eso es la elección de los diputados. Creo que eso genera un cambio mucho más importante y significativo en lo que tiene que ver con lo que mueve a nuestra nación. Evidentemente, la presidencia tiene un rol administrativo y también tiene la responsabilidad y dentro de sus
atributos, puede poner prioridad a ciertos proyectos de ley, y también imponer en la mesa proyectos de ley. Sin embargo, quien genera eso es la Cámara de Diputados. Por ende, ahí hay también gran responsabilidad. Y es por eso, hermanos míos, que nosotros debemos votar de acuerdo a la voluntad de Dios. Somos cristianos, somos creyentes. Tenemos que saber qué es lo que Dios nos dice sobre la autoridad y también sobre nuestra responsabilidad política. Y es por eso que este segmento de Romanos es bastante interesante. Es interesante por lo que dice como tal y también por el contexto en el cual esto se desarrolla. Quiero que me acompañen el versículo 1. Y el primer punto que vamos a ver es que nosotros los cristianos debemos someternos a la autoridad. ¿Ya? Eso es el primer punto que vamos a estar tocando el día de hoy. Romanos capítulo 13, versículo 1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios, han sido establecidas. Aquí lo primero que nos está diciendo, que toda persona debe someterse a las autoridades. Aquí no es tan solo un mensaje que se está dando a los creyentes, no. Evidentemente involucra a los creyentes porque él está dentro de la Escritura, pero Pablo está hablando de manera general. Dice toda persona debe someterse a las autoridades superiores. Ahora bien, esta expresión que utiliza Pablo acá para referirse al sometimiento, más allá de algo impuesto o algo a la fuerza, tiene que ver con una subordinación voluntaria. Es decir, es un mandato, pero que nos lleva a nosotros a poder sujetarnos o subordinarnos voluntariamente a las autoridades. Y eso es un primer choque confrontacional, porque evidentemente cada uno de nosotros tiene nuestros gustos y en momentos determinados esto de la democracia produce que no haya en rigor la mayoría gana finalmente, y el que más sacó votos puede que no me represente, pero finalmente termina siendo el presidente o bien el diputado de la región, el senador de la región que correspondiente. Entonces es bastante confrontacional, también por el hecho de que el día de hoy hay una tendencia bien común dentro de todo el mundo al concepto de la anarquía. Es bien curioso, pero eso es lo que reina o más bien rige el día de hoy en nuestra sociedad. ¿Por qué lo digo? Porque curiosamente, a pesar de que el gobierno que estaba, por ejemplo, en nuestro país ahora, era de izquierda, curiosamente quienes hacían las protestas eran los mismos de izquierda. Entonces se dan cuenta que ni siquiera hay congruencia en eso, porque la tendencia natural es hacia la anarquía, que nadie nos gobierne, que cada uno haga lo que bien le parezca. Ese es como lo que es el grito, por así decirlo, el lema de esta generación. Cada uno haga lo que quiera y no se sujeta a nadie. Sin embargo, el llamado de Pablo acá es que cada persona, toda persona, dice Pablo, se someta a las autoridades superiores. Ahora bien, es curioso que esta expresión someterse no es sinónimo de obedecer, porque Pablo también hubiese podido haber dicho: toda persona obedezca a las autoridades. Pero él no utiliza esa expresión, él utiliza la palabra someterse. ¿Por qué? Porque en rigor la obediencia es solamente, o se puede manifestar en función a un hecho. Por ejemplo, cuando un padre le dice a un hijo: siéntate, ¿cierto? Y el niño no quiere sentarse. Entonces uno le dice con un tono un poquito más fuerte: siéntate. Y en ese momento el niño se sienta, pero puede responder: me senté, pero por dentro estoy de pie. ¿No? ¿Se entiende, no? Esa es la gran diferencia sustancial que existe entre obedecer y someterse. Someterse tiene que ver más allá de una acción con la intención del corazón. En cambio, la obediencia simplemente significa acatar o obedecer una orden expresa. Entonces, lo que Pablo está diciendo acá, obviamente inspirado por Dios, es que lo que nosotros los creyentes debemos hacer, en realidad toda persona, pero cuanto más nosotros los creyentes, debemos subordinarnos, someternos voluntariamente a la autoridad, pero más allá de en accionar, también tiene que ver con una condición o una postura del corazón. ¿Okay? Ahora bien, dice que cada uno sométase toda persona a las autoridades superiores. Y la pregunta que se nos viene aquí es: ¿a qué autoridades se está refiriendo Pablo cuando está hablando de eso? Y entendiéndolo en su contexto y traspolándolo al nuestro,
estamos hablando de que este tipo de autoridades se refiere a autoridades civiles, autoridades judiciales y militares. Esas son básicamente el espectro amplio que implica el concepto de autoridades superiores en este pasaje. Ahora bien, hay algo curioso y que a nosotros nos debe llevar también como creyentes a tener posturas radicales de lo que Dios nos está diciendo. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Antes de ahondar un poquito en eso, fíjense que no dice o no condiciona esa sujeción o ese sometimiento a cómo es el gobernador o cómo es la autoridad. No dice, sométanse a todas las autoridades que sean buenas. No dice eso. No está diciendo a todas las autoridades que tengan un carácter moral correcto. No dice eso. Simplemente el mandato dice a todas. ¿Por qué? Y eso es lo importante de esto. Porque el llamado a someter no tiene que ver con una persona, sino con la autoridad y quién le dio esa autoridad a la persona que está ejerciéndola. Me explico de la mejor manera. Lo que está diciendo Pablo acá es que, o más bien lo ejemplifico dentro del ámbito de la administración de empresas. Siempre dentro de las empresas, cuando un jefe o un superior delega algo a alguien, ¿cierto? Está delegando, lo que está delegando es tareas, pero no responsabilidades. La responsabilidad siempre va a recaer en la persona que está encargado. Por eso siempre cuando hay un problema en la empresa, no son los trabajadores de más abajo los que van despedidos, sino aquellos que son responsables directamente de eso, a pesar de que ellos no son quienes ejecutan eso. De la misma manera acá, lo que él está diciendo, lo que Pablo está diciendo, es que el respeto tiene que ser a la autoridad, porque la autoridad fue dada por Dios. No por cómo sea, sino por de quién procede esa autoridad. Y es por eso que aquí dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Eso es lo que dice el versículo 1. Ahora, nosotros podríamos pensar, sí, pero Pablo no está pasando por la situación que nosotros pasamos en el tema de lo que se ve, estas legislaciones, ¿cierto? Que van en contra de lo que Dios establece. Uno podría pensar eso. Sin embargo, déjeme contarle que cuando Pablo escribe esto, él está escribiendo a los romanos. Y quien era el emperador en aquel entonces era el famoso Nerón, conocido por torturar, masacrar e incendiar creyentes, incendiar cristianos. O sea, fíjense en esto. Él está diciendo, sujétense, sométanse a toda autoridad, porque estas son dadas de parte de Dios, siendo uno de los emperadores romanos que más persiguió a la iglesia. Se dan cuenta que es mucho peor que nuestro contexto. Es mucho peor que nuestra realidad. Entonces eso hace que nosotros podamos de alguna manera tomarle más peso a lo que está diciendo. Él sufrió bajo el imperio romano. La tradición nos cuenta, la historia y la tradición nos cuenta que él fue decapitado producto de ese encarcelamiento que lo llevó hasta Roma y comparecer ante César. O sea, él fue decapitado, mandado a decapitar por ese mismo emperador que él está diciendo que había que sujetarse. Entonces esto no tiene que ver con la calidad de la persona o quién es, sino en realidad el creyente debe sujetarse a la autoridad porque la autoridad fue dada por Dios. Eso es lo más importante. Dos cosas entonces. La autoridad viene de parte de Dios, eso es lo primero. Es Dios quien da la autoridad a la persona que está en eminencia. Pero lo otro que dice este versículo es que es Dios quien establece quiénes van a poseer esta autoridad. O sea, por una parte, la autoridad que ellos ejercen proviene de Dios, pero la persona que la ejerce, Dios la escogió. O sea, lo que está diciendo aquí Pablo en su contexto es que Dios le dio autoridad a Nerón y eligió a Nerón para que en ese tiempo fuese un instrumento de él para que su iglesia sufriera persecución. O sea, estamos hablando de palabras mayores. Es algo sumamente complejo de entender a simple vista, pero es así. La autoridad viene de parte de Dios y es Dios quien elige quiénes serán las personas que nos regirán.
Por eso en Daniel capítulo 2, verso 21, dice lo siguiente. Dice, Él, refiriéndose a Dios, es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. O sea, aquí Daniel lo que está haciendo acá Pablo es tomar lo que de alguna manera Daniel había dicho antes, ¿cierto? Es decir, que es Dios quien pone reyes y quien quita reyes. Es Dios quien elige, quien determina quién va a ser un gobernante determinado. Ok. Pero esa autoridad también proviene directamente de Dios. Recordemos también el episodio cuando el mismo Señor Jesucristo está compareciendo ante Pilato. Y Pilato le dice, habla algo porque yo tengo autoridad para dejarte vivo o para darte muerte. Y la respuesta del Señor Jesús en Juan 19:11 es la siguiente. Juan 19:11, Jesús respondió, ninguna autoridad tendrías sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. El mismo Señor Jesús está reconociendo aquí que Pilato tenía autoridad porque esa autoridad el Padre se la había dado. Entonces, hermanos míos, esto es lo importante. Nosotros como creyentes no podemos tener una postura frente a las autoridades en función de cómo sean. ¿Ya? Nosotros como hijos de Dios obedientes tenemos que someternos y sujetarnos a pesar de que no estemos conformes y contentos, pero tenemos que sujetarnos a la autoridad. Y eso es lo que la Escritura nos está diciendo aquí. Ahora bien, por ejemplo, otro caso emblemático y ejemplo de esto es el episodio cuando el rey Nabucodonosor, ¿cierto? O sea, había, por medio del imperio babilónico, su ejército, habían conquistado básicamente todo el sector de Medio Oriente, y él se había jactado de su gran poder y su hegemonía. Sin embargo, Dios, al ver eso, le da una enfermedad y dice que él estuvo comiendo durante un tiempo determinado junto a los animales. O sea, Dios humilló a Nabucodonosor por pensar que todo lo que él había hecho, lo que había logrado, era producto de su propia fuerza, su propia sabiduría. Pero Dios lo castigó porque en realidad no era por eso. Y Nabucodonosor fue quien eligió Dios para destruir Jerusalén. O sea, Dios usó a Nabucodonosor como un siervo suyo para destruir Jerusalén, destruir su pueblo. Sin embargo, eso, ¿qué pasó? Eso era la misma autoridad que Dios le había dado. Él se jactaba de ese poder y Dios lo castigó. No fuiste tú, fui yo quien te dio esa autoridad, y también te dio, por decreto divino, le dio la orden, por así decirlo. Él sin querer lo obedeció a Dios a la hora de destruir Jerusalén. Entonces, estamos hablando de eso. Dios está por sobre esto. Nosotros nos movemos en un plano, pero Dios está por sobre nuestro plano, el plano que nosotros contemplamos y apreciamos. Ahora bien, en este tiempo había lo que se llamaban las monarquías, ¿cierto? Eran los reyes quienes gobernaban, y para ser rey simplemente había que matar al rey el que estaba gobernando. Normalmente eso era lo que ocurría en aquel entonces, habían complot, o bien otros pueblos combatían y derrotaban al ejército, posteriormente moría el rey y los otros tomaban dominio de ese territorio. Sin embargo, el día de hoy nosotros tenemos otra cosa, que es la democracia. Y eso es lo que dista y cambia en función a eso. Hoy en día, hermanos míos, sigue siendo Dios quien elige a los gobernantes, sigue siendo Dios quien le da la autoridad a los gobernantes, pero a nosotros los creyentes nos ha dado la posibilidad de participar de alguna forma también en eso. Y nosotros tenemos la oportunidad también de elegir libremente a quienes nos representan. Sabemos el marco más grande. Es Dios quien determina. Dios determina con un propósito que nosotros muchas veces no lo podemos comprender. Sin embargo, Él nos permite a nosotros tomar la decisión y poder, el día de hoy, por medio de la democracia imperante, poder elegir a quienes serán los que nos gobernarán. Por lo mismo, querido hermano, es que a pesar de eso, a pesar de que Dios es soberano, nuestro voto sí importa. ¿Por quién votamos? Sí importa, tiene validez, tiene lugar, eso. No es algo que nosotros debemos decir, bueno, si Dios es soberano y Dios elige y saca reyes y pone reyes,
que él lo vea, yo no me voy a sumarme a la mayoría. No, hermano querido. ¿Por qué? Porque vamos a ver que ahora, en este tiempo, Dios nos ha dado la posibilidad de que nosotros alcemos la voz y podamos manifestar qué es lo que queremos o qué es lo que necesitamos. Y es por eso también este pasaje de Romanos nos va a hablar de cuáles son las labores de las autoridades. Y en función a eso, a la labor de la autoridad, es que nosotros tenemos la responsabilidad de elegir. Recordemos, somos sal de la tierra y somos luz del mundo. Tenemos una responsabilidad. No podemos callar, no podemos quedarnos como estamos. En el versículo 2 de Romanos 13, continuando la lectura, dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Fíjense a esto. Está diciendo que quien se opone a la autoridad que Dios estableció no se está echando encima a la autoridad. Se está echando encima a Dios, quien le dio la autoridad. Entonces, por eso es que estas actuaciones medias extrañas, por ejemplo, de este famoso pastor Soto, son totalmente contrarias a lo que la Escritura dice. Porque dice que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Quien le dio autoridad siempre yo me acuerdo por lo menos yo del caso del pastor Soto con Guido Girardi, que le gritaba Girardi y esas cosas. Pero lo que nos muestra acá es que nosotros debemos sujetarnos a la autoridad y no pasar esa autoridad. Fue Dios quien la estableció, punto. Por eso este pseudo pastor es negativo lo que hace, porque de alguna manera deja en evidencia, en primer lugar, la ignorancia que tiene sobre la Escritura. Y en segundo lugar, también de alguna manera nos estigmatiza a todos a quienes somos creyentes, a que tenemos esta postura frente a las personas. Entonces, por eso es que nosotros tenemos la responsabilidad de respetar y sujetarnos a las autoridades. Eso de la gordis, eso de las cosas, es de ese tipo de manifestaciones, de expresiones, no debiese estar en boca de un creyente, independiente de que estemos en contra de lo que esa persona promulga. De verdad. O sea, de hecho, debemos estar en contra de eso. Pero una cosa distinta es tomar atribuciones que uno no tiene. Y si Dios ha puesto una autoridad, nosotros debemos sujetarnos y respetarla. No por quién es la persona, sino por quién le dio la autoridad a esa persona. Ese es el punto en cuestión. Entonces, el versículo, y ahora vamos a ver esto: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Quien se resiste a la autoridad que Dios da, no se las va a llevar peladas. Va a haber algo ahí de parte del mismo Dios. Entonces, el primer punto que hemos tocado ahora, es que nosotros los creyentes tenemos la responsabilidad, ¿cierto?, de someternos a las autoridades. ¿Ya? Ahora bien, nos sometemos, porque la Escritura nos dice, pero también la Escritura aquí, en este mismo pasaje, nos habla de cuáles son los roles o las responsabilidades que tienen las autoridades. Y es ahí donde viene lo importante para nosotros. El versículo 3 dice: porque los magistrados, y entiéndase los magistrados por las personas que están en eminencia, por las autoridades, no están, fíjense, para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Aquí hay dos cosas importantes, ¿ya? Fíjense que dice que el rol de los magistrados no es infundir temor al que hace el bien, sino al que hace el mal. Por tanto, la labor que Dios dio a las personas que están en autoridad es velar que haya justicia y que el bien y que se haga el bien. Por eso ellos están, aquí mismo dice, que no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Es decir, lo que ellos deben hacer es poder supervisar que lo bueno, que lo correcto, que lo justo se realice, ¿ya? Y que lo malo sea castigado. Esa es la labor de las autoridades. Por lo mismo, querido, es que nosotros tenemos esa responsabilidad a la hora de votar. ¿Por quién debemos votar? De alguna manera el mismo texto nos dice: por aquellos que promueven lo bueno y que castigan lo malo. Ese debe ser el primer punto, el punto de partida para que nosotros tomemos una decisión sobre quién
votar quién será la opción, entendiendo que Dios nos ha dado la posibilidad de representar nuestra voz en un voto. Entonces, y ahí es donde todas las personas dicen, ya, pero los cristianos siempre todo lo hacen en función a lo valórico. Y siempre van a decir eso de nosotros. Siempre ustedes, que el aborto, que la eutanasia, que el matrimonio igualitario. Ustedes solamente se preocupan de los temas valóricos y no de los temas país. Pero querido, todos los temas que la gente conoce como tema país, las personas que están en autoridad, ya sea el presidente, los ministerios, ya sea el Senado, la Cámara de Diputados, todos y cada uno de ellos legislan y crean leyes en función a sus valores. Todo es valórico, porque depende de sus valores y por ejemplo, depende de su valor sobre la vida, es que va a darle prioridad, por ejemplo, a que los recintos asistenciales tengan mejor atención. Si un político valora la vida, se va a preocupar de eso. Político que muestra y da pauta y promueve incluso una ley de aborto, las causales que sea, eso nos está diciendo que a él no le importa la vida, por tanto no puedo esperar que esa persona promueva una ley que nos arregle la condición de la salud. ¿Se dan cuenta que es valórico? Todo es valórico. De la misma manera, una persona que no tiene compasión por un bebé dentro del vientre de su madre, lo que está haciendo ahí, si no tiene compasión por ese bebé, mucho menos se va a preocupar de las personas que no tienen hogar, que están desposeídas. Mucho menos se va a preocupar de los niños del Sename, si no me preocupa por los que no nacen, mucho menos se va a preocupar por los que ya nacieron. ¿Se dan cuenta? Todo es valórico y nosotros somos llamados a elegir, teniendo la oportunidad el día de hoy, de elegir por aquellos que sí, efectivamente, promueven lo que Dios dice. Promueven y llevan el estándar del bien, el estándar de la justicia, que es lo que Dios demanda. Si los valores de esta persona X no están en Dios, ¿qué tipo de educación va a promover? Todo es valórico, hermano. Todo es valórico. Así que no le vendan la pescada, como se dice en términos comunes y vulgares, sino que en realidad todo es valórico. Todo depende de cómo la persona fue concebida valóricamente, la decisión que va a tomar sobre una determinada materia, ¿ya? Entonces Dios nos ha dado la posibilidad a nosotros de expresarnos. Y el primer parámetro que ahí nos muestra es ese, precisamente, que aquellos que nosotros votemos tienen que promover en primer lugar la justicia y el bien y castigar el mal, porque eso es lo otro que se da también. Puede que tengan una tendencia hacia lo bueno, pero lo malo no lo castigan, siendo que Dios le dio también la responsabilidad a ellos de hacerlo, ¿ya? Ahora bien, volviendo al versículo 3, dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Algo importante acá y significativo es, sobre lo que hemos venido hablando, es que, bueno, tenemos que sujetarnos a las autoridades. Pero ¿qué hay cuando las autoridades, cuál es el punto, cuál es el límite en el cual un cristiano o un creyente debe sujetarse a una autoridad determinada? Y la misma Escritura nos lo muestra. Vemos hartos ejemplos de ello. Por ejemplo, cuando los apóstoles fueron apresados, Pedro y Juan fueron liberados, pero al momento de liberarles se les dijo que no predicaran más el nombre de Jesús. Dijeron, ya les vamos a dar libertad, pero no prediquen más. Entonces, lo que ellos respondieron en Hechos capítulo 4, versículo 19 al 20 fue lo siguiente: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. El límite de nuestra sujeción a la autoridad es en función a cuando esa autoridad lo que hace es salir del parámetro que Dios ha permitido. Dios le dio autoridad a esa persona o a esas personas, pero cuando esas personas se salen de esa autoridad, nosotros no debemos seguir sujetos a ellos. ¿Se entiende? Un ejemplo claro de aquello son los mismos amigos de Daniel. Recordemos en el episodio en el cual se estableció por un decreto de que todas las personas que estaban en Babilonia se arrodillaran
ante la estatua de Nabucodonosor. ¿Qué pasó? Los amigos de Daniel no se arrodillaron. Ellos tenían la obligación, había una ley que decía eso. Sin embargo, ellos dijeron, no, nosotros no estamos llamados a adorar a otros dioses, no podemos inclinarlos. ¿Qué dice el segundo mandamiento? Eso. Entonces no lo vamos a hacer. Ellos dejaron la autoridad del mundo de lado porque estaba transgrediendo la autoridad de Dios. Eso es lo primero. El mismo ejemplo, siguiendo en el libro de Daniel, Daniel cuando se le prohibió orar, recuerden, había una orden también que no se podía orar, sin embargo, encontraron a Daniel orando las 3 veces al día. Entonces, cuando hay ordenanzas que coartan nuestra libertad cristiana y lo que Dios pide de nosotros, con todo el respaldo de la Escritura, podemos decir, no, hasta aquí nomás llegó, este es el límite sobre el cual me debo sujetar. Entonces, eso es bastante importante, hermanos míos, ¿ya? Y nunca debemos olvidarlo. Debemos sujetarnos, debemos respetar, pero hay un límite, y ese límite es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Muy bien. Sigamos entonces, ya para ir concluyendo, el versículo 4. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Dice, porque va a definir el rol de la autoridad. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Esto es otra cosa importante que nos está diciendo acá. Nos dice que en rigor la autoridad no es servidor de nosotros, es servidor directo de Dios. Por eso es que nosotros no debemos faltar el respeto, porque es una autoridad dada por Dios. Ahora bien, fíjense en esto, dice, es servidor de Dios para tu bien, es decir, el servicio que ellos prestan es para nuestro bien, debiesen buscar nuestro bien. Ese es otro parámetro, ¿cierto? Para elegir a un candidato que promueva lo bueno, que promueva lo justo, ¿ya? Y lo otro, que castigue lo malo. Fíjense, tiene que promover lo bueno y castigar lo malo. Promover lo bueno y castigar lo malo. Esa es la labor. Porque dice, no en vano lleva la espada. Lamentablemente, el día de hoy, utilizando el mismo término de espada, en el caso de los carabineros vemos que se les permite usar la espada para los puros desfiles, ¿no? Porque tienen súper poca autoridad a la hora de reprimir algún hecho delictual. Para poder hacer uso de su arma de servicio, tienen que llenar un montón de formularios después, buscar hasta el casquillo de la bala que ocuparon. Entonces eso nos muestra de un sistema, más allá de un gobierno, no quiero hablar de eso, sino de un sistema que en vez de castigar lo malo, de alguna manera lo fomenta y lo permite. Eso también es una cosa que nosotros debemos tomar en cuenta a la hora de decidir. ¿Ya? Ahora bien, es por eso que ante esta autoridad y ante esta responsabilidad, porque dice que ellos son personas que están para servir a Dios directamente. Ellos van a dar cuenta directamente a Dios. Por eso es que todas estas personas que pululan, ¿cierto?, en cargos públicos y que tienen estas responsabilidades, todas estas personas van a dar cuenta ante Dios. Así que no se las van a llevar peladas. Así que por lo mismo nosotros debemos sujetarnos respetuosamente a eso, entendiendo que Dios es el juez supremo y Él ahí va a sacar las cuentas pertinentes. Así que por eso también Pablo le dice a Timoteo y lo exhorta a orar por los gobernantes. En 1 Timoteo capítulo 2 me parece que habla acerca de eso. Se oren por todos los hombres, particularmente en aquellos que están en eminencia, dice. Para que, dadas razones, para que sean salvos, ¿cierto? Lleguen al conocimiento de la verdad y por otro lado también, para que podamos vivir quieta y sosegadamente. O sea, sí, nos debemos orar por eso también, por nuestros gobernantes. Así que eso es importante, querido. Las personas que tienen esta autoridad son siervos directos de Dios. Ellos van a darle cuentas a Dios. Avancemos. Y vengador para castigar al que hace lo malo. Eso también es importante. Tiene que cumplir su rol de hacer justicia. Hacer justicia. Lo tercero que vamos a ver el día de hoy, ya vimos entonces básicamente que debemos como cristianos someternos, sujetarnos a las autoridades. En segundo lugar, cuáles son los roles, las responsabilidades que tienen estas autoridades. Vimos que tienen que velar por lo bueno y castigar lo malo. Vimos también que tienen que impartir justicia y todas esas cosas.
pero ahora vamos a ver cuáles son las dos razones que Pablo va a concluir acá, hablándole a los romanos, para sujetarse a ellos. Habla de dos razones, versículo 5. Dice, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Hay dos razones por las cuales nosotros debemos sujetarnos. La primera es el castigo. Ellos están facultados por Dios para castigar lo malo. Si hacemos lo bueno no tenemos problema. Si hacemos lo bueno y como en el caso de los discípulos, son perseguidos por las autoridades por hacer lo bueno, ya eso es harina de otro costal. Ya, pero el rol y la responsabilidad de las autoridades es velar por lo bueno y castigar lo malo. Por eso dice, sujétense no solamente por razón del castigo, es decir, de la autoridad que se le ha dado a estas personas para hacer justicia, sino también por causa de la conciencia. Y el llamado que hace aquí a la conciencia tiene relación básicamente al hecho de que si nosotros sabemos que esa autoridad es dada por Dios, nosotros en rigor no nos estamos sujetando a ellos, sino que nos estamos sujetando a Dios. Por eso habla de la conciencia. En primer lugar, por la autoridad que ellos mismos tienen en sí, por eso habla de la razón del castigo, la autoridad que ellos tienen en sí, pero también la responsabilidad que nosotros tenemos ante Dios a la hora de saber que esa autoridad ha sido dada por el mismo Dios. Así que por lo mismo, querido hermano, por lo mismo, estas cosas o estos principios nos llevan a nosotros a tomar o a saber en rigor qué es lo que nos dice la Escritura. Aquí nadie puede decir por quién votar. Nadie puede decir eso. Ni un pastor puede pararse en un púlpito y decir por quién votar. No puede hacer eso. No puede hacer eso. Porque el mismo llamado a la votación es un acto que tiene que ver con voluntario, incluso es secreto, pero también Dios nos lo ha permitido de manera individual poder hacerlo. Un pastor puede decir qué es lo que él cree que es la mejor opción, pero no puede decir usted vote por este o imponerle a alguien a hacer eso, ¿ya? Porque tiene que ver con un tema de, como dice aquí, la conciencia. Y aquí en la Escritura tenemos parámetros, hermanos míos, para que nosotros, con una conciencia limpia y con una conciencia informada de lo cuáles son los estándares de Dios, poder tomar una decisión. Razón del castigo, la justicia. Vote por alguien que imparta justicia, por alguien que imparte y promueva lo bueno. Vote por esas personas. Y también por causa de la conciencia. Y aquí es donde viene nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos una conciencia ante Dios y más que privilegiar un programa de gobierno en rigor, lo que nosotros debemos hacer es promover que la voluntad de Dios se haga en el mundo. No podemos, queridos, tener una mentalidad escapista o esta mentalidad del Titanic que hoy si el mundo se está hundiendo y ya viene el Señor y todo eso. Es cierto, es una realidad, el Señor viene y el mundo se está hundiendo. Pero nosotros tenemos que ser como los músicos del Titanic, que tocaron hasta el final. O sea, tenemos que predicar el Evangelio y promover la justicia hasta el final, hasta que el Señor Jesucristo vuelva. No podemos ser los primeros en arrancar, en tomar el bote y hacernos pasar por niños y mujeres y arrancarnos. No. Nuestro llamado es a seguir tocando, a seguir predicando el Evangelio. Entonces, ese es el llamado para nosotros. Tenemos una gran responsabilidad, ¿ya? Pero esa responsabilidad debemos hacerla en función a lo que Dios demanda, a lo que Dios nos ha dado. Así que y aprovechemos esto porque es una oportunidad que Dios nos da. Recordemos que el Señor dijo y nos enseñó a orar: hágase tu voluntad. Y la voluntad de Dios se va a hacer. Hágase tu voluntad, venga tu reino. Hágase tu voluntad. Ese es el llamado que Dios nos hace y que también nos pide que nosotros oremos. Jesús es Señor sobre todo, querido. Sobre todo. Él dijo cuando, antes de ascender, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Él tiene todo el poder, todo está bajo su control. Y nosotros, su iglesia, su pueblo, somos llamados a proclamar lo que Él dejó, lo que Él hizo. Por lo mismo, no podemos quedar ajenos a esto, teniendo la posibilidad de hacerlo en función a lo que Dios nos ha mostrado en su palabra.